en revistas, historietas, fiestas, corchetas y aburrida. ¿Dónde está la diversión perdida? Subversivos. Alejandro Fonseca, desde Madrid. Y así ya estamos en Madrid con Alejandro Fonseca y quiero decirles que el año pasado, no digo que Alejandro anticipó lo que podía ser la guerra, pero sí, se acuerdan ustedes, podrán hacer memoria, aquellos que nos siguen, los oyentes y oyentas, cómo él iba describiendo las distintas situaciones que vivía en Europa y cómo se vive en Europa, los posicionamientos además que se adoptan de los compañeros de izquierda, progresistas, son distintos muchas veces porque hay otra presión y otra forma y otra situación que es la que se vive en Latinoamérica, donde nosotros el principal enemigo no es ni Ucrania ni la Federación Rusa, sino Estados Unidos, que nos hace firmar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y para después darle un seguimiento a todas las políticas de Estados Unidos, haciendo perder a Argentina su historia de neutralidad con respecto a los conflictos bélicos. Pero bueno, no le robo más minutos, los saludo con una gran alegría. Alejandro Fonseca, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Néstor, desde Madrid. Saludos subversivos una vez más. Es un placer volver a estar por aquí. Y sí, hoy el título de la columna se llama Zelensky-Putin, dos dictadores dos caras de una misma moneda. Porque, como bien dices, aquí se está creando, bueno, ya se ha creado un relato desde hace 8 años. Recordemos que la guerra empezó en 2014. Y lo primero que quiero decir es que Argentina no me sorprende lo que ha votado en el Consejo de Derechos Humanos, pues al fin y al cabo está en una situación muy complicada. Mira, de entre todas las cosas que hace mal Alberto Fernández, aquí yo puedo llegar a entenderle, porque ahora Argentina lo que necesita es vender grano en una Europa que no tiene grano ucraniano, y tiene que hacer lo mismo que hizo Perón en el 46, tiene que hacer lo mismo que hicieron los gobiernos en 1920, es decir, hacer que el peso vuelva a ser importante, aumentar las exportaciones del agro, por una vez beneficiarse de esa economía de sector primario que tiene y poder así costear pues la deuda, los costes sociales y tal. Además, ahora mismo neutralidad no hay ninguna. Para que te hagas una idea, Néstor, hasta Suiza ya no es un país neutral. Finlandia, que es famosa por la finlandización, ahora va a meterse en la OTAN, cuando es el histórico ejemplo de un país neutral en Europa. Suecia, que también fue un país pseudoneutral durante la Guerra Fría, también habla de meterse en la OTAN. Bosnia y Herzegovina o Croacia, países que ya han sufrido las guerras de los Balcanes durante los 90 y guardan muy mal recuerdo de la guerra, también están pensando en meterse a la OTAN. Por cierto, todos estos países han sido amenazados por Putin por tener estas intenciones. Entonces, es normal que se posicione esto, y sobre todo cuando no es una condena real en base a evidencias asentadas. Lo que se está condenando supuestamente son crímenes de la masacre de Bucha, ¿no? Que yo no voy a poner las manos en el fuego por nadie, porque los rusos son perfectamente de haber cometido esa atrocidad. No olvidemos las muy desconocidas, si ya son desconocidas en Europa, no me quiero imaginar para Argentina lo que fueron las masacres en Grozny o en la escuela de Beltán. Son masacres muy poco conocidas porque ocurrieron en Chechenia en los años 90 y se mataron civiles por parte de los rusos, y claro, ahí no había ningún medio occidental para ver qué pasó. Entonces, lo poco que se sabe son por testimonios de gente que ha sobrevivido. Entonces, los rusos lamentablemente tienen un historial de violaciones de los derechos humanos bastante grandes, igual que todos, igual que los británicos, igual que los Estados Unidos. Entonces, si ya que quitan a Rusia por ser un país violador de derechos humanos que comete crímenes de guerra, ¿por qué no sacan a Israel? ¿Por qué no sacan a Estados Unidos? ¿Por qué no sacan a un cuarto de los países del mundo que están en ese Consejo de los Derechos Humanos? Porque esta condena, seamos honestos, es una condena simbólica, política. No, quiere decir, cuando Rusia ha dicho de hacer una investigación independiente por parte de Naciones Unidas, la Unión, o sea, United Kingdom, los británicos, han rechazado hacer esa investigación con su poder de veto. Es bastante curioso que ocurra esto, ¿no? Porque quiere decir, si realmente se quiere saber la verdad,
pues lo que tiene que hacerse es hacer una investigación, ¿no? Entonces, eso viene a ser lo primero. La condena es política y en la que se han visto claramente los posicionamientos de cada país. Y pues bueno, Bolivia ha sido el único país, creo, que ha votado en contra. Y bueno, yo digo, esto se critica que Fernández un día apoyaba a Putin con palabras que otro lo criticaba, es que no es de sorprender. Si es que ahora mismo se está gestando un nuevo orden mundial y es difícil saber hasta qué punto, qué grupo, ¿no?, va a ser el garante de los derechos, porque obviamente los países con problemas, países pobres, no tienen la suficiente fuerza como para ser neutrales. Ahora mismo, lamentablemente, no se puede ser esa política de países no alineados que hubo durante la Guerra Fría. Ahora estás con uno o estás con otro. Lamentablemente es así. Y eso lo demostraban los psicólogos, ¿no? Incluso a nivel comportamental, como cuando una persona tiene una triada de opciones, al final se queda con con el binomio, se queda con lo blanco o con lo negro, con la versión chino-rusa o con la versión occidental. Entonces, el Consejo de Derechos Humanos también es muy cuestionable porque en 2019 estuvo presidido por Eritrea, que es una dictadura terrible africana que lleva más de 30 años asesinando gente, cometiendo crímenes de lesa humanidad, y sin embargo eran los presidentes en 2019, ¿no? También se han dicho muchas barbaridades como de que Rusia está a punto de empezar una guerra química, biológica contra en Ucrania, cuando recordamos que en el pacto de la OPAC, de la Asociación de Armas Químicas Internacional, Rusia prometió y cumplió su palabra de destruir todo su arsenal químico en 2017. Estados Unidos, que se había comprometido también a hacerlo, no lo hizo. Y eso no lo dice nadie. O nadie ya recuerda que fue Trump el que se salió del programa de misiles balísticos de medio alcance hace unos años, y cómo incluso existen evidencias de satélites rusos, y esto está en periódicos como The Guardian, o sea que no son nada sospechosos de ser prorrusos, en los que se veía que ya se estaban preparando misiles nucleares incluso 2 años antes de salirse del tratado Trump. Entonces, esta guerra se lleva gestando mucho tiempo y no hay que ser tampoco benévolo con el nacionalismo ruso, porque también mucha parte de la izquierda está confundida por la nostalgia de la Unión Soviética. Por ahí de vez en cuando vemos alguna de las banderas de la Unión Soviética en Donetsk o en Lugansk, y lo que tenemos que entender es que esa bandera ahora mismo es folclore, que está completamente vaciada de contenido, que si ha habido un destructor de la Unión Soviética y del progreso que supuso durante décadas fue justamente Putin, que Putin de hecho se hizo fuerte, de ser un completo desconocido, se hizo fuerte a base de la guerra, que su política es hacer la guerra. Después de Chechenia es cuando empieza a ganar elecciones a mansalva. Y que además era la mano derecha de Boris Yeltsin, que era un golpista en lo que fue el septiembre negro de los 90, que el Parlamento lo quiso destituir, él dio un golpe de Estado, esas famosas imágenes de unos tanques disparando la Casa Blanca, que era el lugar de poder de la Unión Soviética, y esa gente hizo con la destrucción de la Unión Soviética, que también debo decir, me alegro que se disolviese la Unión Soviética, porque si hoy en día las cosas que está haciendo Putin se hiciesen bajo el nombre de la Unión Soviética y no de Rusia, sería todavía un mancillamiento mayor de lo que fueron los últimos años de la Unión Soviética. Porque es que este señor ha fusionado el nacionalismo con los aspectos más clichés del comunismo, pero es una economía de mercado completamente, y después de la caída de la Unión Soviética, de hecho, el 50% de la población rusa cayó a la pobreza, y en algunos casos a la pobreza extrema. Hay un documental que yo recomiendo mucho ver sobre este suceso que se llama Los niños del metro de Moscú, que se puede ver perfectamente en YouTube, en los que muestra las condiciones en las que vivían los niños con la caída de la Unión Soviética. Entonces, y de ahí surgen toda la oligarquía rusa, que es quien controla hoy el poder. No olvidemos que Putin, al fin y al cabo, está en la lista Forbes como quizás una de las personas más ricas del mundo. Era un oligarca mafioso que directamente luchó, o sea, fue el jefe de los oligarcas. A base de matar, exiliar y perseguir a los otros oligarcas, se quedó en el poder y se quedó con todo.
Y hoy en día, si no está prohibido el Partido Comunista en Rusia, es porque es el segundo partido más votado con casi un 30%, y sería muy escandaloso ya prohibirlos. No entraría dentro de esa narrativa oficial de qué glorioso el pasado soviético, pero no por los derechos sociales y por el bienestar y la calidad de vida, no, sino porque al fin y al cabo había una conducta imperialista en la Unión Soviética, sobre todo con Brezhnev, ¿no? A partir de los 80. Hay muchos fallos que se hicieron por parte de la Unión Soviética. Entonces, hay que desmitificar a Putin como esa persona de, no, es que es la figura contrahegemónica contra la OTAN. Yo te lo digo, aquí todavía en la izquierda la gente con cabeza discutimos, bueno, pero es que entre el imperialismo ruso y el de la OTAN, yo no me quedo con ninguno, y por lo menos en la OTAN, aunque haya represión, aunque haya censura, aunque haya falsificación y tergiversación de la historia, las democracias liberales capitalistas, con todos sus fallos, con todas sus calamidades, sigue siendo un mejor modelo que la ciberdictadura china o que la dictadura neozarista rusa. Y yo sé que esto a muchos compañeros de izquierda le puede suscitar pero ¿cómo es esto? Pero si es un ejemplo Putin, y no, es también un criminal. Pero es que Zelensky, que ahora lo venden como el salvador de la patria, también es otro criminal. Es un señor que ha matado disidentes políticos durante años, los ha envenenado tipo Putin, aparecían muertos en un taxi, les decían que habían tenido una sobredosis de metadona, que habían muerto por alcohol y pastillas cuando eran gente sana. Incluso en la Rada Suprema, en el Parlamento de Ucrania, han salido a la oposición a acusar directamente a Zelensky de haber asesinado gente. Además, Zelensky prohibió todos los canales de televisión prorrusos, como el de 112. También ha prohibido 10 partidos políticos recientemente. Y de hecho, fue muy gracioso porque cuando habló aquí en una conferencia para el Consejo de la Unión Europea, creo, algunos periodistas quisieron hablar y sacar ese tema, y la Unión Europea dijo, ahora no es el momento de criticar eso. O sea, han prohibido 10 partidos políticos, pero no pasa nada, no hay ningún problema. O podríamos hablar de políticas que ha hecho, como por ejemplo la liberalización de la tierra, en la que decía, no, ninguna empresa rusa va a poder comprar terreno ucraniano. Y sin embargo, los únicos que pueden comprarlo son las multinacionales estadounidenses. O sea, que todo ese grano, todo eso que está provocando una brutal crisis aquí en Europa, porque al final la guerra siempre beneficia al capitalismo, y ese es al final se pierde el norte. Es banderitas, nacionalismos, encima no hay ninguna referencia defendible hoy en día, y mientras tanto la gente está pagando la gasolina que no puede pagarla, el gas que se amenaza con que deje de llegar, los alimentos carísimos, y eso sí, el odio fratricido entre dos pueblos como el ucraniano y el ruso, que son hermanos, que no para de crecer y que es terrible, ¿no? Pero es que de verdad, Zelensky, tenemos que dejar de cuestionarlo, ya es por todos sabidos que es hasta cierto punto es un neonazi. El otro día le daba la palabra en una charla en Grecia a uno del batallón Azov, y ahora eso, que creo que fue ayer eso, y generó una polémica de, le ha dado la palabra a un nazi, pero ¿de qué os sorprendéis? Si él metió al batallón Azov en la Guardia Nacional Ucraniana hace unos años. O sea, eran grupos paramilitares que incluso rodeaban el Parlamento, poniéndolo en jaque. Es como si los milicos ahí en Argentina empiezan a hacer eso, y luego dicen, no, en vez de juzgarlos, los metemos al ejército y ahora son de nuestra parte. Y mucho se habla de la masacre de Bucha, pero no se habla de la masacre de Mariupol. Si aquí en Europa esa información ya cuesta que llegue, en Argentina muchísimo más. No, muchísimo más. Acá no tenemos buena información, está todo cercenado. Vos conociste a Marco Teruggi, un periodista, compañero que ahora está trabajando en la radio 750, y fue endilgado por Twitter. Bueno, vos sabés toda la maniobra de aquellos compañeros que trabajaban en Sputnik y fueron puestos como que trabajaban para el gobierno ruso. Acá con poco censuran todo, esto es lo que, y entonces nos falta muchísima información, y además sabes lo que falta, y escuchándote me da mucha alegría porque
aunque no comparto yo todas las ideas, porque mi visión es desde acá y muy cerrada, muy sesgada y con falta de información, me parece interesante poder escuchar este posicionamiento que de todas maneras veo como vos también buscás una neutralidad para pararte ante una cosa que parece de imposible resolución, ¿no? Lo de la neutralidad, como decías vos al principio. Es que no hay manera, si Finlandia o Suiza no son neutrales, un país con mucha menos relevancia como puede ser Argentina está mucho más hackeado, porque claro, si ahora empieza, si vota en contra, ¿qué pasa? Que a lo mejor acuerdos multimillonarios que puede hacer con Europa o con Estados Unidos sobre No, grano, que ahí sí te necesita quiero de hacer manera un urgente la economía. subrayado. Mirá, porque acá en la Argentina lo que estamos sufriendo es una inflación y un aumento de los alimentos a causa de la guerra que no tiene ningún tipo de explicación. ¿Por qué? Porque los que exportan, esos que vos decís, no desacoplan los precios para que en Argentina se pueda comer más barato. Entonces se estima, ya hubo una inflación del 9% en los alimentos y se estima por mes, no anual, y se estima que para el mes que viene, ya los propios representantes del gobierno lo dicen, esté en niveles superiores a lo que fue en el mes pasado, en el mes de abril, de marzo, quiero decir. Por eso digo, el problema que tenemos acá es la gran concentración económica y los señores que se hacen ricos en la pandemia también se hacen más ricos en la guerra, pero haciéndole pagar al pueblo argentino costos de su alimentación, porque estamos hablando nada más de que cubrir las necesidades más elementales. Hoy es carísimo en la Argentina. Aquí la inflación en España también es la más alta desde los 80 y encima ahora tenemos el problema de los refugiados. Estamos hablando de más de 6 millones de personas a las que se les está convalidando títulos universitarios, se les está haciendo cursos intensivos de inmersión lingüística. Eso quiere decir que viene un ucraniano a España y dentro de poco va a tener más posibilidades de conseguir trabajo que yo o que cualquier otra persona española, simplemente porque a ellos sí, por ser rubios, europeos y de ojos azules, sí se les da importancia. Claro, intenta venir un refugiado de Eritrea, de Somalia o donde sea, a esa persona no se le dan esas facilidades. Ese es un problema que no va a tener Argentina. Si ya hemos tenido desde 2016 la crisis de los refugiados sirios, han venido más de 5 millones de personas repartidas entre Grecia, Alemania, etcétera. Si ya hemos tenido los problemas tremendos de racismo, de hecho ha sido uno de los motivos que ha hecho crecer la ultraderecha en toda Europa, ¿no? El tema de los refugiados, el tema de la migración, no, es que miran que vienen yihadistas, que vienen vienen gente de una guerra que provocó Estados Unidos contra Siria, que destruyeron un país y que nos vinieron los refugiados aquí buscando paz. Y claro, los refugiados que venían aquí eran los que se lo podían permitir, los que tenían estudios, los que eran ingenieros, mano de obra cualificada para el capital. Y claro, eso es un problema que a España a lo mejor le toca menos porque no está siendo frontera con Ucrania, pero otros países van a tener un grave problema con eso. Pero yo invito mucho a hacer reflexiones en medios e investigaciones en medios no oficiales sobre las narrativas que pasan, porque de verdad que no hay que No, me creerse parece nada perfecto. no hay que Y te creerse dejo un nada. punto para que después desarrolles, antes de irte, y si tenemos unos minutos, que es el tema energético, que vos viniste anticipando antes de la guerra. Hablaba del tema de la electricidad y los aumentos y la escasez que iba a haber. Después, si tenés un minuto, contalo. Pero bueno, perdona. No pasa nada. Esto es un diálogo y claro que sí es normal que me hagas preguntas. Yo encantado de contestártelas, Néstor, faltaría más. La electricidad está más cara que nunca, el gas está más caro que nunca. No, España tiene un caso particular que es el tema de que viene la energía, el gas de Argelia, pero ahora Sánchez, no sé si se habrá sabido, en Argentina hizo una traición histórica al pueblo saharaui, que como bien es sabido España tenía la obligación de descolonizar ese territorio y hacer un referéndum y sin embargo desde el año 75 está colonizada militarmente, ocupada por el régimen de Mohamed VI de Marruecos y ayer iba Pedro Sánchez a reunirse con el sátrapa, arrastrándose como la serpiente que es, con perdón la expresión, hasta Marruecos para consumar esa traición y todo ¿por qué? Por normalizar relaciones bilaterales. Pero lo cierto es que a España le convenía mucho más seguir consiguiendo gas de Argelia, posicionarse con Argelia,
armar incluso al Frente Polisario, a la resistencia saharaui, y luchar contra el régimen de Marruecos que besarle los pies, porque todo esto ha sido por el miedo de las olas de migrantes, porque claro, te envían 5.000 migrantes a la frontera y no hay quien los pare. Y por otra parte también de que Marruecos quiere quedarse con aguas territoriales españolas y también, por si fuese poco, quiere quedarse con Ceuta y Melilla. Se está armando de una manera bestial. Yo le digo a los españoles, dejen de mirar Ucrania y miren a Marruecos, porque la próxima gran guerra puede venir ahí. Y esto, en vez de fortalecer las relaciones bilaterales con Marruecos, lo que hace es demostrar debilidad de que se nos puede chantajear y de que se nos puede hacer una guerra híbrida con migrantes, con amenazas, y que al final cedemos, y mientras tanto ellos compran buques militares, compran helicópteros, crean bases militares, cooperan con Israel en la construcción de drones, y guerra con Argelia en algún momento va a haber seguro. Y eso va a ser una gran guerra en las puertas de Europa al sur, en la frontera sur. Pero para colmo vamos a tener el caso de que algún día Marruecos, que es peón de Estados Unidos, no lo olvidemos, se va a venir contra nosotros. Quiero decir, porque ahora mismo cuando empieza un conflicto imperialista se expande. Ahí está Turquía también, veremos qué pasa con Armenia. Hay más guerras en el mundo olvidadas de las que nos están hablando, que llevan muchos años y que no merecen ni la mitad de la atención. Y aquí vas por Madrid y te lo juro, son todos cartelitos de Ucrania, cartelitos oficiales del gobierno, pantallas digitales mostrando apoyo a Ucrania, todo apoyo a Ucrania, todo fotos, y es todo propaganda, y es horrible. Y cualquiera que se salga del discurso hegemónico, cualquiera que, sin estar con Putin ni defenderlo, simplemente que cuestione las versiones oficiales vendidas por los medios occidentales, se le cancela y se le persigue e incluso se le amenaza, como aquí un influencer conocido, Rubén Gisbert, que está amenazado de muerte simplemente por cuestionar ciertas cosas. Alejandro, esto me recuerda, y ya vamos a ir cerrando mientras esperamos el ingreso de Beto Almeida. Cuando vos hablabas, y hablábamos en este programa, de cómo veíamos la pospandemia y de aquella normalidad que quería vender el propio capitalismo, y que se va convirtiendo en la normalidad justamente de confrontaciones que estaban larvadas, que estaban en ejecución algunas, pero que la pospandemia es esto, esta crisis del capitalismo profundizada, pero también la crisis que surge a partir de una concentración económica mucho más grande en la pospandemia. Y eso es lo que necesitaba el capitalismo, una guerra para poder reactivar toda la industria, pero no es una guerra que le convenga a nadie, porque los mercados internacionales están paralizados todavía en China con la pandemia, porque estamos sufriendo escasez de productos y de grano, el encarecimiento de los cereales. Todo eso ya lo hablamos en los programas de 2021. De hecho, yo recomiendo mucho que alguien se escuche el programa ese en el que hablé del grano, de los precios de los aumentos de los alimentos, que yo no me acuerdo cuál sería, pero hay uno que se puede buscar. Y es que ya era un preludio de todo esto. O sea, ahora lo que está pasando es eso por 10.000. Y también te acuerdas una vez que yo te dije una vez, Néstor, oye, ¿qué te parece si hablamos de Ucrania? Y tú dijiste, no, eso le queda muy lejos a los argentinos, la gente no sabe. Pero ahora todo el mundo sabe. Ahora todo el mundo puso en el mapa a Ucrania, ¿no? Y se ha creído, y claro, de no saber nada, a ver 4 noticias y leerse la Wikipedia, la gente ya se cree que tiene una noción sobre algo que algunos llevamos siguiendo 8 años de manera directa. Alejandro, muchísimas gracias. Ojalá podamos encontrarnos todas las veces que vos quieras y puedas. Sí. Tenés abiertos los micrófonos. Te agradezco tu paso en el día de hoy por salir por arriba. Y bueno, esperamos que cuando vos quieras y tengas disposición, estos micrófonos están abiertos para escucharte, porque nos abre la cabeza tener estas ideas que no son dichas nada más que por la calentura de vivir un momento, sino justamente con investigaciones que, como las que vos decís, ya llevan años. Y cuando hablábamos del calentamiento global y de tantos otros temas. Te esperamos cuando vos quieras, querido Alejandro. Muchas gracias. Un saludo para todo el equipo. Se les quiere mucho. Chao, chao. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Hasta la próxima.
Hola, estoy escuchando al amigo Fonseca y yo no digo que Putin sea un santo de la devoción, ¿no? Pero que me venga a decir que es mejor la OTAN, pero lejísimo. Nosotros sufrimos el Plan Cóndor 1, que no se olvide Fonseca, está meando fuera del tarro. Ninguna de las dos dictaduras, pero el que nos cagó siempre fue Estados Unidos y la OTAN, que nos traicionó en las Malvinas. Equivocado Fonseca, Vivi de Palermo. Quiero que Alejandro Fonseca le dé respuesta a lo que planteaba Vivi de Palermo, ya que hizo el esfuerzo Alejandro de quedarse un tiempo más, que tenga la posibilidad de decir y aclarar o fijar su posición nuevamente para que quede claro. Alejandro, adelante. Hola, muchas gracias y discúlpame, Beto, por robarte estos minutitos. Simplemente quería responder a Vivi de Palermo y decirle que no quiero que se me malinterprete. Condeno a la OTAN, que es nuestro principal enemigo, tanto en España como en Argentina, y me encantaría que tanto España como Argentina mantuviesen una neutralidad con Ucrania, cuando además la OTAN es gran parte culpable de la guerra que hay en Ucrania, la ha financiado a los nazis. ¿Qué es lo que yo quería decir? Lo que digo es que lamentablemente por Realpolitik es imposible que estos países se mantengan neutrales, aunque sería lo deseable, porque serían castigados duramente con sanciones, bloqueos internacionales, diplomáticos, económicos, y un país que está en una posición tan delicada como Argentina no puede permitirse eso, que sería lo deseable, más cuando Argentina no se le ha perdido nada en Ucrania y ahí vimos como en la bancada estaban poniendo banderitas de Ucrania, por supuesto, y en cuanto a que es parcialmente mejor el modelo europeo occidental otanista frente a los regímenes chino y Putin, tienen que entenderse desde mi perspectiva de europeo, como decía Néstor. Lo que quiero decir es que aquí por lo menos existe cierto margen para la libertad de expresión. También hay represión, también hay hegemonía de los discursos y de los medios, pero si yo ciertas cosas críticas incluso que puedo decir aquí en Europa contra Europa o contra la OTAN las dijese en China o Rusia, podría acabar muy mal. A eso me refería. No en ningún caso soy un otanista, ni en ningún caso prefiero a la OTAN ni a Rusia. Me parece que son dos modelos de los que deberíamos abstraernos y de hecho que sería genial que mi país, España, no estuviese mandando armas a unos nazis pro-otanistas como lo son los ucranianos yendo más. Gracias, simplemente eso. Gracias, Alejandro. Yo había ensayado no una justificación, pero sino que se comprendiera lo que vos habías dicho, pensando que ya no podías volver al aire, pero bueno, creo que con esto queda claro. Y el debate está abierto y no hay que tener, a ver, si ellos estamos todo el tiempo temiendo la censura de ellos, no temamos los distintos posicionamientos que tiene cada uno de nosotros. Ni los oyentes con nosotros, ni nosotros con los oyentes, ni entre nosotros. Gracias, Alejandro. Gracias.